Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo webinar de Educabot. Hoy vamos a conocer un nuevo integrante de la familia. Vamos a conocer al Codit, el robot de Inicial. Estamos muy felices, muy contentos de esta oportunidad. Es un proyecto que venimos trabajando hace muchísimos años, que pasaron muchas personas y la verdad que estamos muy contentos de poder tener este espacio para contarles un poquito más de este gran proyecto. No me presenté todavía, pero mi nombre es Matías Escobotti, soy CEO y cofundador de Educabot, empresa de tecnología educativa, especialista en robótica. Y bueno, hoy no voy a estar solo, hoy voy a estar acompañado de grandes personas que en principio nos van a contar un poquito esto de la robótica en el nivel inicial. El CODIT, este proyecto que les contaba, está muy apuntado al nivel inicial y al primer ciclo del primario, así que trajimos un especialista para que nos acompañe, para que nos cuente un poco, y obviamente vamos a contar también con a quien voy a presentar en este momento, nuestra coordinadora pedagógica, Anabela Cascad, que nos va a estar mostrando un poco y contando sobre el robot, así que vamos a darle la bienvenida a Ana. Gracias, Mati. Bueno, para mí es un gusto estar acá y poder contar un poco sobre este proyecto que ya viene hace varios años trabajándose y para mí poder hoy presentarlo y mostrarlo al mundo es un poco un orgullo. Así que gracias por la invitación. No, gracias a vos, gracias por el día a día que le pones en este proyecto y en varios que trabajás en la empresa. Estoy seguro que aquellos que pasaron por tus formaciones están súper contentos y orgullosos de nosotros de tenerte en el equipo. Así que vamos ahora, si te parece, Ana, a presentar a nuestra invitada especial de hoy. Cristina nos va a estar contando sobre qué es esto de la robótica en el nivel inicial, una persona con muchísima experiencia, que realmente viene trabajando esto hace muchos años y que nos encantaría, Cris, primero darte la bienvenida y que nos puedas contar y aportar desde tu experiencia. eh, ¿Por qué es importante aprender a programar en el nivel inicial? Bueno, buenas tardes a todos. Permitime primero, Mati, agradecerles a vos y al equipo de Educabot. Para mí es un placer tener estos espacios de compartir y reflexionar sobre estas cosas que a veces
son cuentas pendientes, sobre todo para el nivel inicial, lo que es la tecnología educativa y en este caso lo que es programación y robótica. Vos sabés que si me hubieras hecho esta pregunta hace más de 2 años, te hubiera contestado, y bueno, es importante porque desarrolla el pensamiento lógico-matemático, porque los niños aprenden a resolver situaciones y problemas cotidianos, porque son creativos, porque aprenden a sistematizar. O sea, te hubiera contado todo esto, que es lo que nosotros veníamos trabajando desde hace un montón. Y desde el lugar, permitime decir, yo el primer profesorado que hice lo hice con Rosa Kaufman Logo, o sea que siempre estuve programando y enseñando a programar. Y bueno, hubo como un hueco que se hizo en todo lo que es tecnología educativa porque cuando aparecieron los utilitarios, el Windows, todo lo que era multimedia, se dejó de enseñar el logo. Y el año pasado comenzamos una investigación en robótica y programación y el doctor Rodrigo Fábrega, que trabaja en MIT, nos dijo algo que a mí me hizo un flash. Entonces lo quiero compartir porque me parece importante. Yo hoy creo, por todo lo que él nos estuvo enseñando, que es importante enseñar a programar desde muy pequeños, porque él nos comentaba que al cerebro una de las cosas que más les cuesta es el aprendizaje con el pensamiento, ¿no? Entonces, él lo que nos explicaba que es por el tema de la incertidumbre que esto da el aprendizaje, ¿no? Entonces, vos fíjate que más hermoso que enseñarles desde tan pequeños estas rutinas de orden lógico, que lo que les da es certidumbre, porque cuando nosotros enseñamos a programar desde tan chiquititos, lo que enseñamos en estas orden o secuencias de orden lógico van llegando a un resultado que o con error o no, pero es lógico y es certero. Entonces, desde ese lugar, creo que tenemos que pensar que programar es importante desde que podamos, diríamos, y en nivel inicial a veces uno no se da cuenta como docente, pero está constantemente enseñando a programar. Y nosotros como individuos no nos damos cuenta, pero en realidad nos programamos desde que nos levantamos, porque nos programamos en la ropa que nos vamos a poner, en las instancias que vamos a hacer durante lo cotidiano del día, en cómo vamos a cocinar, las recetas, es una programación. Entonces, bueno, desde ese lugar creo que es importantísimo que lo contemplemos desde allí, porque tiene que estar en el nivel inicial. Así que espero haberte respondido, pero fue parte de nuestras experiencias. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Aula Maker y que los primeros años arrancábamos desde el primario hasta que una vez una escuela que nos dijo, no, por favor, queremos trabajar desde el nivel inicial y bueno, pero sala de 5, y después sala de 4 y cada vez más chiquitos fuimos arrancando y a veces me sorprendo cuando Ana me cuenta las cosas que hacen con los más peques y te pregunto a vos ¿cuál es esa edad que vos considerás que, bueno, a partir de este momento está bueno introducirlo? Más chicos, más grandes, pero digo, ¿cuál es esa edad? ¿Hay una edad? ¿No hay una edad? ¿Hay un momento? Bueno, vos sabés que me diste el pie, porque nosotros tenemos una forma de enseñar lo que es programación y robótica en la cual empezamos sin robot. Como recién te decía, cuando nosotros empezamos a jugar con el cuerpo primero, con el espacio después, con crear el autómata en el compañero, ir a lo gráfico y después pasar al robot y después pasar a los medios digitales o las aplicaciones, es una secuencia que como cuando enseñamos en el nivel inicial las unidades de secuencias lógicas, de la misma manera enseñamos a lo que es programación y robótica. Y a nosotros nos pasa esto que vos decís. O sea, nosotros teníamos como distintos perfiles y estrategias que decíamos, bueno, todo lo que es Scratch con el pensamiento, la aplicación y la tablet, y después lo hacemos en sala de 5. Resulta que un año una de las chicas lo hizo en sala de 3, pero porque tenía una Smart TV grande, entonces lo puso en el Smart TV, los chicos empezaron a armar por bloques y tenían sala de 3 segundo cuatrimestre. Entonces vos decís, ¿a qué edad tengo que enseñarlo? Y bueno, y es un tema, porque la realidad es que muchas veces, como vos bien lo decís y como le debe haber estado pasando a Bárbara, Antonella, perdón, tiene que ver con la predisposición que tienen los grupos y los docentes en esta motivación. Porque algo que nosotros aprendimos, que todo lo que tiene que ver con programación y robótica, juega mucho las emociones.
Entonces, en ese sentido, a veces el estar más motivados o todo lo que tiene que ver a sistematizar más, te lleva a que a veces lo haces en sala de tres. O sea, yo creo que nunca vas a poder trabajar con el robot y con aplicaciones desde el inicio de sala de tres porque eso no es posible, pero cuando vos venís trabajando desde distintas orientaciones y secuencias que se van formando, primero los maestros, porque es fundamental, puede ser que los niños te sorprendan. Nosotros también, como Sí. vos decís, empezamos primero en sala de 5 en 2017 y después nos dimos cuenta que podíamos ir a sala de 4 y después sin querer los chicos nos llevaron a sala de 3. Creo que diste en la clave en esto de la formación de los docentes. O sea, uno puede pensar en, bueno, a partir de qué edad pensando siempre en el estudiante y a veces deja de lado la capacidad o la formación que tienen los docentes. Imagino que ahí hay muchos desafíos para poder llevar la programación, el pensamiento computacional o la robótica al nivel inicial. ¿Cuáles son esos desafíos o esos tips también que puedes darle a esos docentes que tal vez tienen que enfrentar esos desafíos para poder llevar la programación al aula? Mira, es muy importante la pregunta que haces, porque nosotros venimos en un desarrollo de una investigación en programación y robótica desde el año pasado y nos surgieron muchas cosas, porque la realidad es que yo creo que primero lo que hay que establecer son como distintos cimientos y conceptos, ¿no? O sea, esto mismo que yo te contaba, que no solo se aprende a programar con robots, es muy importante poderlo transmitir. Y sabes que no solo transmitirlo, nosotros lo que nos dimos cuenta que para lograr una apropiación tiene que haber un recorrido desde el docente. A nosotros nos pasó que enseñábamos Scratch y todo lo demás y a veces, bueno, había alguna carencia de algunos conceptos matemáticos que aprendemos en el secundario y nos olvidamos. Entonces, ponernos a jugar con ellas y a programar con ellas previo a una instancia de enseñar a programar con, en este caso con bloques, en Scratch y demás, tiene que dar un lugar de, no solo de apropiación, sino de significación. O sea, si la maestra no lo significa para sí, como decía Lewin, lo que era el recorrido del uso de la computadora y la tecnología en educación, es muy difícil que lo logre incorporar en su planificación cotidiana, porque es como yo te digo, bueno, si hoy entro a la sala y siento a los chicos en el intercambio de inicio, ya puedo estar programando. Pero la docente tiene que entender que eso es programar también. Entonces, el tema de formar, de capacitar, de que se sientan seguras, de que vean que también se puede hacer prácticas del lenguaje, o se puede hacer un acto, o se puede enseñar arte, o se puede enseñar música con robótica y programación, que no se estanquen en la cuadrícula del adelante, atrás, al costado, que nos implica a veces el uso del robot nada más. Entonces creo que el mayor desafío es darle lugar a que la docente pueda apropiarse de estos recursos. Qué Sí, bueno Cris, todo lo eso me que... parece, perdón, Mati, Dale, Ana, eso dale. me parece clave y es una de las cosas que nosotros con, con Educabot cada vez que vamos a capacitar a los equipos docentes, lo primero que vemos es el miedo del docente a lo desconocido. Entonces, si el docente no logra apropiarse de la tecnología o de las estrategias que se van a abordar para poder implementarlo, obviamente va a hacer que ese traspaso hacia los alumnos sea aún más desafiante y para nosotros, y lo repetimos muchas veces, es un docente que está confiado, un docente que cree en la tecnología que está implementando, realmente lo transmite desde otro lugar y eso se nota muchísimo en el aprendizaje de los chicos. Entonces, me parece sumamente importante lo que mencionás, Cris, que la capacitación y la apropiación de la tecnología por parte de los docentes es lo que hace que después eso sea un éxito en los niveles, inclusive, y era uno de los desafíos que yo tenía cuando le presentaba a Mati el desafío de empezar a implementar cada vez en salas más chiquititas, que él me decía, no, son muy chiquitos para implementarlo, y yo le digo, si el docente lo lleva, digo, son docentes que saben trabajar con esas edades, hay que empezar a estimularlos desde chiquitos, porque realmente con pequeños estímulos les va formando la cabeza de otra forma. Entonces, eso me parece sumamente importante lo que mencionabas.
Sí, y mismo si esto es planificado y se va escribiendo y uno se va dando cuenta, bueno, yo ya trabajé hasta acá, entonces el punto de partida del siguiente es mucho más alto. Entonces creo que también a veces esas actividades que se van haciendo con los más chicos nos dan como una mejor plataforma para cada vez ir complejizando más. Tenemos mucha gente en el público que nos está saludando y estaría bueno también contarles que pueden preguntarnos, que pueden consultarnos o sumar a esto que al fin y al cabo es una conversación entre apasionados de la programación, de la robótica, de la tecnología en el ámbito de la educación. Así que están más que invitados a compartir ideas, a preguntar y también los voy a invitar para ir conociéndolos un poco. Ahora Ana va a pasar a mostrar un poquito qué es este proyecto de CODIT que tanto nos apasiona a los que lo vimos desde la primera idea hasta hoy que podemos jugar con él, o en mi caso que tengo a mi hija que lo puede usar y que le encanta. Eh, Me gustaría también conocerlos un poco y nos están contando desde dónde vienen, pero también voy a dejar una encuesta también a qué nivel pertenecen. Seguramente hay gente que trabaja en el nivel primario, en el nivel inicial, en el secundario o en terciario, y nos gustaría que puedan respondernos también para ir viendo. Creo que este producto fue muy pensado para el nivel inicial y sobre todo para el primer ciclo del primario, pero bueno, nos hemos encontrado con situaciones donde a veces estos kits se trabajan con gente más adulta y con un montón de propuestas a veces diferentes que suceden y uno no conoce, así que está bueno también conocer sobre ustedes, ver de dónde vienen, pero también a qué nivel pertenecen. Pueden contestar la encuesta y le voy a dar lugar a Ana que nos cuente un poquito más de este desarrollo que estuvimos haciendo en Educabot. Ya les podría decir que 4 años estuvimos haciendo este desarrollo, así que es un producto muy, muy esperado. Sí, no fueron solo 4 años, sino que en Robot mutó en un montón de formas diferentes y creo que hablo por todo el equipo de Educabot cuando realmente nos sentimos que creamos un producto pensado hasta el mínimo detalle y realmente estamos más que contentos con el producto que formamos. Inclusive ya estamos buscando en la versión 2.0 porque nunca nos quedamos quietos con las mejoras que podemos realizar, pero es un robot, un kit completo que está pensado, o al menos nosotros lo pensamos dentro de nuestra línea de productos, específicamente para lo que es un nivel inicial y un primer ciclo del nivel primario. Pero bueno, cuando hablamos de CODIT, básicamente, ¿qué es CODIT? Como ya mencioné, es un kit que fue diseñado para trabajar en los principios de lo que es la robótica y la programación, poder introducir a esos niños en ese mundo. Y una de las cosas más importantes que para mí tiene este equipamiento es que el kit contiene todo lo que es necesario para poder ponerlo en funcionamiento. Entonces, dentro del kit, las partes más importantes que vamos a encontrar es un robot que se programa o que se controla a través de un tablero. Más allá de ese robot y ese tablero, el kit también, como yo mencionaba, incluye absolutamente todo lo que yo voy a necesitar para poder ponerlo en funcionamiento. Y esto nos parece sumamente importante cuando lo estábamos creando, en que sea un robot que no necesite de una computadora o de conexión a internet, que no necesite de electricidad. Simplemente con todo lo que viene en el equipamiento es suficiente para poder empezar a trabajar la programación y las instrucciones de programación dentro de un nivel inicial. Inclusive también lo estuvimos probando en un primer ciclo y ha tenido bastante éxito. Así que dentro del kit vienen varios componentes, principalmente el robot, el tablero. Ahora después los vamos a mostrar en vivo y en directo, pero primero queríamos hacer una presentación de lo que es este equipamiento. Ambos dispositivos cuentan con baterías, por lo tanto trae su cargador y los cables USB, que tienen una particularidad que lo pensamos también, es que este tipo de conexión es USB tipo C, que lo que hace es que yo lo pueda poner de un lado o del otro y que no tenga complicaciones al momento de conectarlo, que nos parece importante. Quiero creer que no soy la única que siempre se equivoca cuando pone el USB, lo pone mal y después lo vuelve a poner y después lo vuelve a poner, a la tercera logra conectarlo, así que
en base a nuestras propias experiencias, también pensamos un robot que le facilitara la tarea a los docentes. Además de ese cargador vienen 22 fichas de programación, que también las vamos a ver más en detalle, 20 piezas de recorrido y 3 componentes que se le pueden incorporar al robot para agregarle más funcionalidades. Dentro de lo que son las partes del robot, que ahora después lo vamos a mostrar, lo más importante que vamos a ver es que tenemos un sensor de color en la parte de abajo del robot, que eso no es una parte que se programe o que los chicos puedan programar, sino que es interna para los comportamientos del robot y nos va a servir para poder hacer toda una detección de recorridos, que también vamos a estar hablando más en detalle de eso. Tenemos 4 luces RGB en la parte inferior del robot que nos van a dar también información sobre los comportamientos propios del robot. 2 ruedas con las que se desplaza el robot, que un punto a tener en cuenta y que me parece importante destacar es que este robot posee motores paso a paso y nosotros realmente cuando lo empezamos a pensar con Mati queríamos que sea un robot que sea extremadamente preciso en su movimiento, porque justamente estamos trabajando con chicos que recién están incorporando lo que son las instrucciones y los movimientos en su propio cuerpo. Entonces, si nosotros decíamos girar a la derecha y que queríamos que girara 90 grados a la derecha, realmente necesitábamos un robot que pueda llevar ese giro a 90 grados exacto y no que quede a mitad de camino o que no sea exacto, porque realmente eso complejizaría un poco lo que es ese aprendizaje para el alumno. En ese sentido, perdón Ana, en ese sentido justamente la idea de tener todo el pack, que venga todo lo que uno necesita para trabajar, tiene que ver con esto. La mayoría de los proyectos que se trabajan en el nivel inicial para introducir la robótica y la programación tienen que ver con el traslado de un punto A a un punto B, y la necesidad de que sea preciso tiene que ver con eso, con que pueda cumplir el objetivo y que llegue hasta determinado lugar, y para eso uno tiene que saber sobre todo incluso en qué superficie se tiene que mover. La mayoría de los robots que están diseñados para el nivel inicial y la mayoría de los robots en sí no se mueven de la misma manera, tal vez en una cerámica, en un patio, en una alfombra o en un pasto. Entonces, no tener un determinado lugar donde se tienen que mover hace que sea impreciso tal vez para que llegue exactamente al punto que quiero que llegue. Y mismo también algo que aprendimos es, hay muchos kits que después cuando vamos a ver a las escuelas, le agregaron un montón de ideas. O sea, los docentes desarrollan como sus add-on o sus productos que mejoran a ese kit, y justamente lo que queríamos era tratar no de evitar eso, porque es hermoso y es algo que no se va a poder evitar nunca y es lo lindo de los docentes y de la educación, pero sí tratar de que no sea que para que funcione sí o sí necesito agregar esto. Entonces, ahí tratamos de pensar todo lo necesario para que el producto sea autosuficiente, y por eso viene con las fichas de programación, por eso viene con el tablero y por eso viene también con las piezas de recorrido. Sí, inclusive, bueno, como bien mencionaba Mati, nosotros sí realizamos mucho trabajo en campo de poder ir a ver y hablar con, nuestros propios profes de Aula Maker que están trabajando en el nivel inicial, poder conocer parte del equipo interno de Educabot, que es especialista en nivel inicial, poder entender cómo se va a utilizar el robot, porque lo que nosotros buscábamos al crear este producto justamente era que sea un producto que realmente sirva en la escuela, y esto yo lo repito siempre con todos los equipamientos que nosotros desarrollamos en Educabot y en nivel general en todo lo que es el equipamiento de robótica o equipamiento tecnológico. Lo que menos queremos es que ese equipamiento termine guardado en un armario porque no es funcional a la escuela. Entonces, en base a eso, lo que nosotros buscamos fue absorber todas las experiencias que tienen los docentes actualmente y poder crear un robot que realmente les sirva y les facilite la tarea a la hora de trabajarlo. Por eso una de las cosas que incorporamos y que costó bastante incorporar, pero con Mati no queríamos ceder, justamente es el espacio para el marcador, porque veíamos que en los kits de robótica, el marcador para hacer actividades, para que
dibuje una línea, inclusive trabajar principios de figuras geométricas, los docentes pegaban con cinta marcadores a los robots de nivel inicial y nosotros dijimos, más allá de que eso está buenísimo que pase, queremos que el robot se adapte al docente y no que el docente se tenga que adaptar al robot. Entonces, le creamos ese espacio para el marcador que nos parece sumamente importante y que es un espacio para un marcador genérico que se encuentra en cualquier escuela, por lo tanto no es que tampoco queríamos que sea un marcador específico con una ficha de encastre específica que después cuando se acaba necesitas volver a comprarte ese mismo marcador y no poder utilizar cualquier marcador que se encuentra en el mercado. Dentro de lo que es cuando empezamos a pensar en todas las cosas que queríamos incorporarle a nuestro robot, también una de las cosas que pensamos fue, bueno, y si le quiero empezar a incorporar componentes, quiero que más allá de todo lo que tiene el robot, que el chico y los chicos tengan la posibilidad de empezar a interactuar con el conocimiento de sensores, de actuadores, poder entender la diferencia sobre eso, y por eso le agregamos también en la parte de atrás el espacio para la ficha de componentes, y dentro del kit también vienen 3 componentes incorporados, con la idea de que después eso también se vayan sumando más componentes a la familia, y tienen una lógica de encastre magnético. Después lo vamos a hablar más en detalle cuando veamos específicamente los componentes, pero nos parecía importante facilitarle esa tarea tanto al docente como a los alumnos para poder hacer que cada vez los alumnos sean cada vez más independientes del docente y que el docente no tenga que estar guiándolos o acompañándolos en cada uno de los pasos, sino que el propio alumno sea el que controla su propio aprendizaje, que pueda ser él el que se da cuenta dónde hay un error o por qué las cosas no funcionan como yo creía que iban a funcionar. Y bueno, el robot tiene mucho de eso en cada una de los componentes y desarrollos que nosotros hicimos, así que después, a medida que vayamos avanzando, también lo vamos a ir recorriendo. Para no demorarme mucho en lo que es la presentación, porque obviamente queremos ver el robot en funcionamiento y lo tenemos para poder mostrarlos, voy a contar rápidamente en qué cuenta lo que es el tablero, que el tablero tiene un espacio para colocar hasta 20 instrucciones de programación. Cada una de esas instrucciones tiene un LED RGB debajo que nos permite brindar información sobre comportamientos tanto del tablero como también de las propias fichas de programación. Posee 4 botones que son los botones de ejecución de las secuencias, que ahora vamos a también ver un poquito más en detalle. Y también, tanto como tiene el robot, tenemos el botón de encendido, los indicadores de carga, que creo que no los habían mencionado, pero que nos parecen importantes a la hora de que el docente tenga información rápida y a la vista de cuánta carga tiene tanto el robot como el tablero. ¿A quién no le ha pasado, a los que estamos trabajando en el aula, de querer utilizar un equipamiento y cuando lo vamos a aprender vemos que no tiene batería y empezamos a pensar, bueno, ¿qué plan B tengo que hacer porque me olvidé de cargar el equipamiento y no lo puedo utilizar? Entonces, la realidad es que queríamos que esa información quede a la vista también para que el docente rápidamente lo pueda visualizar. Sí, y algo que tal vez no lo dice ahí, pero tanto el robot como el tablero le pensamos que tenga muchas horas de autonomía. Sabíamos que es imposible estar en el aula cambiando baterías cada 2x3, entonces queríamos que tenga muchas horas de autonomía, pero también que en el caso de que se esté por descargar, que el docente lo sepa. Entonces nos parecía muy importante ver el estado de carga, justamente esas 4 luces indican si está al 100%, al 75%, al 50% o al 25%, y eso nos permite después cargarlo también de una manera rápida gracias al USB-C. Sí, inclusive, bueno, algo que no mencioné, pero que pensamos mucho al momento de crear este sistema de carga, es que ambos dispositivos puedan funcionar aún cuando se están cargando, por lo tanto, tal vez no tiene mucho sentido el robot porque tendríamos que andar corriendo con el cable para que el robot se pueda desplazar, pero sí con el tablero que
el tablero puede estar conectado mientras está cargando y va a funcionar perfectamente, entonces eso también le facilita a veces la tarea al docente. Y una cosa que yo no mencioné, pero que me parece importante al momento de hablar sobre este equipamiento y sobre todo a veces en los jardines donde podemos llegar a tener más de un kit, nosotros tenemos un robot que se controla con un tablero y lo que nosotros pensamos y trabajamos muchísimo es que no sea un robot específicamente con un tablero, es decir, se van a vincular por proximidad cualquier robot con cualquier tablero, no es que están numerados, no es que yo tengo que buscar el robot 01 con el tablero 01 porque es el único que me va a vincular. Entonces, esto también facilita mucho la tarea del docente, a veces cuando se me empiezan a mezclar los robots y los tableros, no tener que estar al momento de guardarlos nuevamente en el armario, no tener que estar buscando cuál es su compañero, sino que el tablero lo que hace al prenderse es buscar al robot más cercano y a ese robot se conecta. Pero para poner esto en imagen, lo que vamos a hacer es ver cómo se conecta el robot y el tablero en vivo, porque es mucho más divertido que verlo para mí en una presentación, así que vamos Vos sabés tanto que para mí eso es re importante, porque muchas veces cuando trabajamos con Bluetooth, esto genera un cierto problema si estamos trabajando con más de un robot. Así que creo que eso es como para destacar y explicarle bien a las docentes la diferencia entre uno y otro. Sí, es exactamente eso que vos mencionás, eran uno de los problemas que nosotros veíamos a la hora de trabajar con equipamiento. Sí sabíamos que queríamos que sea conexión inalámbrica, pero al momento de pensar en una conexión Bluetooth también nos hacía pensar en, bueno, solamente va a poder ser un robot con un tablero y después vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero tenemos la posibilidad de controlar el robot con distintos dispositivos en simultáneo, entonces eso es una parte muy importante al momento de pensar el equipamiento. Acá están viendo ya la cocina de Educabot y tenemos a nuestro robot Codit con su tablero y lo que vamos a hacer es utilizar, prenderlo básicamente. Tenemos también para las poder manos conectarlo. mágicas ahí. Tenemos las manos mágicas, tengo mi asistente, bueno, ella no se ve en pantalla, pero sí la quiero presentar porque es parte importantísima del equipo de Educabot, de Sana, es una de las especialistas en nivel inicial y realmente ha sido de gran ayuda al momento de crear este equipamiento y es la que estuvo testeando también en todos los jardines, fue recorriendo distintos jardines de la provincia y de ciudad, así que ella realmente fue la que estuvo recopilando información del funcionamiento del robot y ahora me está dando una mano porque si no, no podría estar viéndolos a ustedes y trabajando con el equipamiento. Sin más, vamos a hacer funcionar a nuestro robot. Lo primero son pasos muy simples para trabajar, pero lo primero que tenemos que hacer es prender el robot. Simplemente apretamos el botón de encendido. Vamos a ver que el robot comienza a parpadear sus luces de color amarillo. Ahora vamos a prender el tablero. En la parte posterior tiene también el botón de encendido con la indicación de carga. Y una vez que lo prendemos, todo lo que son las luces del frente del tablero comienzan a parpadear en color amarillo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en este momento? El robot generó una red Wi-Fi y el tablero está escaneando todas las redes Wi-Fi que hay en este momento, en este lugar, hasta encontrar la que se llama Codit. No sé si lo pudieron escuchar por mi micrófono, pero en el momento que encuentra una red Codit, se conecta a la más cercana y ambos dispositivos se ponen las luces tanto del robot como del tablero de color verde y el robot hace un pequeño ruidito para informarnos que ya están vinculados. Una vez que lo tenemos de esta manera, quedan vinculados y el tablero va a estar buscando todo el tiempo si esa red Wi-Fi se cae, la red Wi-Fi del robot, va a estar intentando volver a conectarse a ese mismo robot, por lo cual no hay problema si en algún momento se nos apaga el robot y se vuelve a prender, solito el tablero se va a estar volviendo a conectar. Ahora sí, vamos a volver a la presentación para seguir hablando un poco más sobre lo que es la programación de este robot y de este tablero. Obviamente después lo vamos a volver a programar y lo vamos a ver funcionando en vivo, pero
sí es importante esto que nosotros lo pensamos mucho con Mati y fue algo que estuvimos pensándolo. La primera premisa que teníamos era que queríamos que sea un equipamiento que no dependiera de equipamiento propio que pueda llegar a tener la escuela, es decir, no queríamos que funcionara específicamente con una computadora o con una tablet o con un teléfono, inclusive no queríamos que tuviese que funcionar con conexión a internet, sino que el mismo equipamiento nos dé todo lo necesario para poder programarlo, pero también nos pusimos a pensar un poco en cómo se utiliza realmente este equipamiento en las escuelas y en los jardines, y es que tal vez tenemos un solo robot, pero tenemos cursos de 20, 25 chicos, donde tal vez trabajar 25 chicos de una salita de 5 o un primer grado solamente con un tablero se puede volver algo bastante desafiante para el docente. Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de que este mismo robot pueda ser programado, pueda ser controlado a través de otros dispositivos, como puede ser una computadora o un teléfono. Y una de las particularidades que tiene este robot es que yo podría controlar el robot en simultáneo con un tablero, con una computadora y con un teléfono para poder dividir, por ejemplo, mi salita en distintos grupos. Cada uno está trabajando tal vez en un dispositivo diferente, pero todos controlan el mismo robot que tengo armado en mi sala y funcionando en el jardín. Entonces, esto para nosotros es sumamente importante porque no es que necesito tener 5 o 6 robots dentro de la sala, sino que puedo tener un solo robot y poder controlarlo a través de distintos dispositivos en simultáneo, y eso también facilita muchísimo lo que es la tarea del docente. Algo para sumar con respecto a lo anterior, Ana. Piensen que este es un robot que está pensado para, sobre todo, el nivel inicial y también el nivel primario. Muchas veces en el nivel inicial se usan más tablets que computadoras, muchas veces en el primario se usan más computadoras que tablet. Y generalmente es muy difícil, por ejemplo, que el Bluetooth funcione bien con las computadoras. Siempre depende mucho de cada computadora, si no hay que comprar un dispositivo adicional. Y por otro lado, entonces eso ya nos definió de ir por el lado del Wi-Fi y no por el lado del Bluetooth, porque justamente con las notebooks es más complejo vincularse. Pero además esto que decía Ana, o sea, un robot puede estar vinculado al mismo tiempo a uno o más tableros, a una o más computadoras o a uno o más tablets. Entonces puedo tener 2 tablets, 2 computadoras y 2 tableros, todos vinculados al mismo robot. Y van ejecutando, primero va a ejecutar uno, después va a ejecutar otro, pero no tienen que desvincularse. Entonces, tampoco está esta necesidad de decir, bueno, ¿y a cuál es la que me conecto? Tanto en la tablet como en la computadora, como en el tablero, la conexión es automática. Entonces no hay esto de, bueno, pará, yo me enganché al robotito 1 y no sé si estoy con el 1 o con el 2 o con el 3, ¿y cuál es el 1? Entonces, esas cosas que fuimos viendo, probando muchos productos de muchas marcas, muchas muy reconocidas internacionalmente, fuimos tratando de encontrar cuáles eran esas cuestiones que a los docentes se les ocurrían que podíamos mejorar o que les gustaría que sean mejores, y esta de la conectividad de múltiples dispositivos era una muy importante, y bueno, esta que fue horas y horas y horas de debate de por qué hacerlo así, ahora Ana les va a contar, pero creo que es de las cosas más lindas que tienen el robot, porque se lo pensó mucho con la mirada docente de entender cuál era, desde nuestra mirada, la mejor manera de ayudar a los chicos a entender sobre la programación cuando son sus primeros pasos. Sí, justamente hablando un poco sobre el tablero de programación, una de las cosas principales que nosotros queríamos era que tuviese muchas secuencias para poder programar, poder hacer recorridos que realmente tuviesen una complejidad que se pudiese ir aumentando a medida que vamos trabajando con los chicos. Y ahí, a partir de ahí empezaron un montón de desafíos, decir, bueno, ¿cómo hacemos esta programación para que no sea difícil de leer? Los chicos leen de izquierda a derecha, al menos acá, y de arriba hacia abajo. Bueno, ¿cómo hago para que los chicos puedan ir entendiendo esos recorridos?
Y una de las cosas que nos pusimos a pensar y que estuvimos trabajando muchísimo es que al momento de poder resolver un problema, y creo que Cris al principio de la charla lo mencionaba mucho, que es, bueno, para empezar a programar, yo antes de la programación necesito poder entender la programación, qué es lo que quiero hacer. Y ahí es donde para nosotros el pensamiento computacional, sobre todo en los primeros niveles de trabajo, pero es algo que nosotros trabajamos de manera transversal a todos los niveles, por ejemplo, en nuestras aulas Maker, que trabajamos desde sala de 2 hasta el último año del secundario, y siempre arrancamos trabajando fuertemente en una etapa de pensamiento computacional, porque realmente para nosotros es la forma de empezar a pensar como una computadora o empezar a resolver los problemas de manera más sistemática, y nos ayuda a ir entendiendo poco a poco cómo generar esas instrucciones de programación. Y una de las cosas que nosotros nos pusimos a pensar es que al momento de resolver un problema, si es un problema que tal vez es un poco complejo de resolver, y voy a poner el ejemplo de una cuenta matemática y yo tengo 2 más 3 por 5 dividido 6. Automáticamente lo que yo voy a hacer es primero sumar 2 más 3, después a ese resultado lo multiplico por 5 y después lo divido por 6. Y eso que estamos haciendo naturalmente al resolver una operación matemática es descomponer ese problema en pasos más pequeños que me resultan más simples para poder resolver. Entonces, ese es para nosotros uno de los pilares del pensamiento computacional más importantes al momento de resolver un problema. Y era algo que veíamos mucho cuando estábamos trabajando en nuestros primeros prototipos de este robot y lo poníamos en funcionamiento con chicos, donde veíamos que al momento de hacer recorridos muy largos, lograban anticipar hasta 5 instrucciones de programación, pero ya cuando tenían que empezar a hacer recorridos más largos, si es avanzar, avanzar, girar, avanzar, mover, no sé, prender una luz, todas esas instrucciones de programación las empezaban a hacer por partes. Entonces tal vez movían el robot hasta un cierto lugar a mitad de recorrido. Una vez que llegaban a ese punto, continuaban la programación, y una de las cosas que nosotros no queríamos que sucediera es que, y lo veíamos a los chicos teniendo que llevar el robot al inicio porque ya tenían programada toda una secuencia de programación donde el robot las iba a volver a ejecutar, o tal vez tenían que borrar toda esa secuencia de programación y empezar a programar los pasos siguientes. Entonces, viendo un poco eso y trabajando en base a esta lógica de descomposición, es que decidimos, digo, en la solución que nosotros encontramos como más óptima para poder resolver este problema y que los chicos pudiesen trabajar una programación secuencial, descomponiendo ese recorrido tal vez más complejo en pasos más pequeños, es que creamos esta forma del tablero donde tenemos 4 botones de ejecución que vendrían a ser 4 secuencias de programación diferentes, donde yo puedo programar independientemente cada una de esas secuencias y ejecutarlas en el momento que yo necesite, presionando cada uno de esos botones de manera independiente. Y eso realmente hace que los chicos puedan tener a la vista, finalmente, cuando terminan su recorrido, tienen todas las secuencias de programación visualmente para ver qué es lo que hicieron, y pueden ir ejecutando una a una individualmente sin necesidad de perder lo que es el recorrido final. Todo esto parece muy interesante, pero cuando nosotros vamos a programar, obviamente nosotros en el tablero tenemos fichas de programación, y estas fichas de programación, cuando las empezamos a seleccionar y empezamos a pensar en qué instrucciones queríamos que trabajaran los chicos, simplificamos todo lo que son nuestras categorías en nuestras instrucciones de programación en 3 categorías que para nosotros eran las más importantes, que son categorías de movimiento, categorías de acciones y categorías de control. Cada una de ellas está identificada en un color específico, y esto no es azaroso, esto tiene un porqué, y justamente es tanto la forma de los bloques
tanto como los colores y un poco la imagen que se muestra en cada uno de las fichitas de programación, es la antesala a nuestra plataforma de programación de Bloque Junior, que permite programar tal vez robots un poco más complejos, no vamos a decir que son mucho más complejos, pero que permite realizar la programación en, por ejemplo, nuestro robot PuTTY, que sigue siendo una lógica de programación por bloques de manera secuencial y horizontal, muy inspirada y básicamente tomada de lo que es Scratch Junior, que es el tipo de programación que se trabaja en los primeros niveles, que es una programación pictórica, que se lee como leen los chicos, de izquierda a derecha. Entonces, teniendo en cuenta esa lógica, lo que nosotros hicimos es que nuestras fichas de programación se parecieran a esos bloques, porque justamente el próximo paso de esos chicos que están en sala de 5 o en primer grado o en segundo grado, al momento siguiente, nuestro ideal obviamente, y es lo que nosotros siempre pensamos de manera optimista con Mati y con todo el equipo, es, bueno, esos chicos que hoy están trabajando con Codit, mañana van a trabajar con PuTTY o al menos van a trabajar con nuestra plataforma de programación. Entonces, queremos facilitarle esa tarea trabajando con lo que son las categorías y el código de colores que se trabaja en, por ejemplo, nuestra plataforma de robots. Ahora, quiero pensar que no soy la única que quiere ver a Codit en funcionamiento. Vamos a verlo funcionar y vamos a programar una ficha de programación para ver cómo se mueve Codit, cómo funciona. Volvemos a tener a Codit, sigue estando prendido, así que siguen estando vinculados. Y al costado vamos a ver que tenemos distintas fichas de programación. Vamos a poner, por ejemplo, solamente que vaya hacia adelante. ¿Cómo se colocan? Se colocan en cualquiera de las secuencias de programación, siempre arrancando desde la que está más pegada al botón de ejecución, y automáticamente cuando yo coloco una ficha se va a ver la luz indicadora de color azul, que eso me indica que la ficha fue detectada y que se va a ejecutar cuando yo presione el botón de ejecución. Vamos a presionar el botón de ejecución, se manda la programación al robot, vamos a ver que el robot comienza a moverse y en el momento que termina, el robot se prende de color azul y ejecuta un sonido que indica que finalizó la secuencia de programación. Ahora, supongamos que yo quiero programar en otra secuencia de programación, simplemente estoy programando los distintos movimientos. Entonces vamos a poner una ficha que gire y la vamos a poner, en otra secuencia de programación, ahí estamos. Y ahora yo quiero programar y quiero ejecutar estas secuencias de programación de manera independiente. Entonces vamos a ejecutar la secuencia del giro únicamente y vamos a ver que solamente lo que se va a ejecutar es la instrucción del giro. Una vez que termina, nuevamente se encienden las luces del robot de color azul y reproduce un sonido. Acá estamos viendo a Codit trabajar directamente sobre una mesa, pero nosotros dentro del kit, y esto también lo explicaba Mati al inicio del webinar, tenemos lo que son las fichas de recorrido. Vamos a mostrar primero un poco sobre qué son estas fichas de recorrido y por qué son tan importantes para nosotros y después lo vamos a ver nuevamente en funcionamiento a Codit. Mientras ponen las fichas de recorrido, Mariela nos preguntaba cuántos centímetros recorre por instrucción. Justamente lo que hicimos fue que la cantidad de centímetros que recorre son los que están determinados por la ficha nuestra, pero un pedido de un cliente fue, nosotros ya tenemos armado algunos recorridos, incluso algunas alfombras que ya hicimos, que tal vez los centímetros son diferentes a los que ustedes tienen puestos por defecto. Entonces, todavía no está, pero falta muy poquito. Va a haber dos cosas. Desde una página te vas a poder descargar la silueta para que vos puedas imprimir y armar tus propios recorridos. Esa es una de las cosas que van a poder hacer. Pero la segunda, van a poder hackear el firmware que viene en el robot y van a poder decir, bueno, desde ahora no quiero que avance 8 centímetros o 16 centímetros. En realidad son cantidad de pasos de ese motor paso a paso, sino que van a poder decir, yo quiero que haga 50 centímetros porque tengo una alfombra gigante que hice ya para otro robot que tenía, que en realidad su traslado es mucho más largo. Entonces van a poder
hackear el programa del CODIT justamente para poder trabajar con material que ya tenían hecho o que quieren diseñar propio. Esa es una de las cosas que van a poder hacer desde el portal de CODIT dentro de poco. Bueno, Sí, esa creo que es una de las y crear funcionalidades. bloques nuevos programados. Bueno, ahí ya es un poquito más complejo si queremos hacer nuevos sets de bloques, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que sí va a haber es que obviamente la cantidad que viene en físicas es limitada, pero la cantidad que va a haber en la parte del software va a ser mucho más amplia. Y lo otro que sí también vamos a hacer es que se puedan cambiar los audios. Ana contó que el CODIT tiene parlantes, escucharon algunos sonidos, pero parlantes, habla el CODIT, después le va a poder mostrar eso también, y van a poder cambiar también los audios justamente del robot. Sí, ahora vamos a pasar un poco a eso y la realidad es que es una de las actividades para poder tratar de conceptualizar a los chicos dentro de las actividades y que empiecen a ver esto, lo mencionaba Cris, y para mí me parece sumamente importante que la robótica, sobre todo en un nivel inicial, pero digo, a lo largo de todos los niveles educativos, no es solamente para aprender robótica, sino que es la puerta para poder aprender un montón de otras disciplinas. Y realmente cuando nosotros vemos cómo los chicos chiquitos se pueden relacionar o pueden empezar a reconocer objetos, y a mí me encantaba, siempre cuento esta anécdota, cuando fuimos con Ana a una de nuestras aulas maker y uno de los chiquitos creo que era sala de 4, de 5, automáticamente cuando me vio entrar a mí con el robot, lejos de pensar un juguete, automáticamente dijo, eso es un robot. Y empezó a hablar un poco sobre que, le digo, bueno, ¿por qué es un robot? Y él dijo, es un robot porque hay que darle instrucciones para que funcione. Y realmente es esto un poco lo que mencionaba Cris, que es, bueno, ¿a partir de cuándo vamos a enseñar esto? Y era un chico que tenía apenas 4 o 5 años, y venía trabajando dentro de nuestras aulas maker, era su segundo año dentro del aula maker, y ya va incorporando, tal vez todavía falta para empezar a programar en robots más complejos, pero ya va incorporando cuestiones de programación o cuestiones de tecnología sumamente importantes que después facilitan muchísimo el aprendizaje. Y eso para nosotros es sumamente enriquecedor Sí. a la No, hora de... permitime algo que apunta a lo que estás diciendo, que a veces nos sorprenden, porque de repente cuando hacemos espacios de puertas abiertas con los papás y los chicos dicen vocabularios como algoritmos, los padres se quieren, pero claro, porque uno les habla con el vocabulario pertinente y ellos lo asocian con su aprendizaje y con su recorrido en este aprender y reconocer el vocabulario es nuevo, ¿no? Entonces eso también está muy bueno, porque no porque sean chiquitos tenemos que hablarles de otro modo. Entonces creo que eso está muy bueno también. Sí, es exactamente lo que mencionás, Cris, y es un poco lo que nosotros buscamos, tanto en nuestro diseño de productos, desde nuestra plataforma, desde nuestras propuestas, desde nuestras soluciones, y es algo que nos encanta, yo siempre que puedo lo transmito, porque por más chiquito que sea, realmente está generando un cambio en los alumnos. Pero sin irme por las ramas, pues si no después Mati me va a retar, volvemos a las piezas de recorrido, que es una de las partes que para mí fue de las más desafiantes, pero cuando lo vimos en funcionamiento, yo creo que al menos a mí es una de las partes que más me gusta del equipamiento y que creo que realmente hace la diferencia a otros equipamientos que podemos encontrar para lo que es nivel inicial o primer ciclo. Y es que, más allá de que nosotros nos encontrábamos en este desafío de decir, bueno, ¿cuánto avanza el robot? ¿Cómo hacemos que un paso? ¿Cuánto es un paso? ¿En qué nos medimos? ¿Y sobre qué lo van a trabajar? Empezamos a pensar con Mati, bueno, queremos que tenga piezas de recorrido. Queremos que esas piezas de recorrido no sea una alfombra o una manta que ya viene prediseñada y que me sirve para hacer 4 o 5 actividades y después tiene que estar el docente pobre generando cartulinas y pegando imágenes, que si bien está buenísimo, como ya lo mencionamos al principio, queríamos facilitarle esa tarea al docente, porque realmente sabíamos que iba a pasar si nosotros no brindamos la solución, el docente lo va a hacer
por sus propios medios y queríamos crear un producto que le solucionara ese problema. Entonces empezamos a pensar en piezas de recorrido que se pudiesen armar al estilo rompecabezas. Y bueno, ¿cuántas piezas de recorrido vamos a poner? Entonces empezamos a pensar que estas piezas de recorrido sean doble faz para que me den más posibilidad de crear distintos recorridos. Y después vino el gran desafío que pensamos es que como nosotros teníamos un sensor de color debajo en la parte de abajo del robot, dijimos, ¿y si podemos reconocer ese recorrido y le podemos dar información al alumno sobre el recorrido que está realizando? Nosotros tenemos una plataforma de programación principalmente pensada para un primer ciclo, que es nuestra plataforma de juegos, donde el alumno empieza a trabajar cuestiones de pensamiento computacional a través de juegos autodirigidos. Y una de las cosas que nosotros veíamos dentro de esta plataforma de juegos es que el propio alumno va avanzando a su propio ritmo y él mismo se da cuenta en dónde se equivocó porque visualmente sabe dónde el personaje se va para otro lado y lo puede ver y es muy evidente. Que tal vez en la parte de robótica a veces cuesta un poco entender si cumple el desafío o no cumple el desafío y tiene que estar el docente tratando de acompañar a ese alumno para que pueda encontrar en dónde es que está fallando esa solución que él pensó para cumplir con ese objetivo. Entonces empezamos a decir, ¿y si el propio recorrido me podría dar información sobre eso? Y una de las cosas que desarrollamos para mí fue de las más desafiantes que hicimos con este robot, es la posibilidad de detectar el recorrido de las distintas piezas de recorrido, por lo tanto, cada tipo de imagen, nosotros tenemos obstáculos, tenemos objetivos, por ejemplo, tenemos fichas de acción, tenemos fichas de recorrido, cada una de esas tiene un color específico, que ese color no es elegido al azar, sino que es uno de los colores que puede detectar el robot. Entonces, cada vez que detecta una ficha, por ejemplo, de un obstáculo, vamos a escuchar que el robot nos dice, ups, choqué. Cada vez que detecta un objetivo, vamos a escuchar que nos dice que llegó. Entonces, de esta manera le estamos dando información vital al alumno para no necesitar que el docente esté ahí tratando de validar su propio conocimiento, sino que él mismo sea el rol principal en su proceso de aprendizaje, que para nosotros es sumamente importante. Entonces, al utilizar nuestras piezas de recorrido, lo que vamos a hacer es tener esta posibilidad de hacer el reconocimiento de colores. Como ya vimos, el robot puede funcionar tranquilamente sobre cualquier superficie sin necesidad de hacer un reconocimiento de el recorrido, pero en el momento que nosotros lo ponemos dentro del recorrido, el robot reconoce que está dentro de ese recorrido y empieza a hacer ese reconocimiento para poder decirnos si llegó, si chocó y demás. Como todo, es mucho más lindo verlo que escucharme a mí hablar sobre esto. Así que vamos a ver cómo armar un pequeño recorrido. Dentro de lo que son las fichas de recorrido, la primera que vamos a utilizar es la ficha de inicio, que es la que nos va a dar la posición exacta del robot para que justamente esto que mencionábamos con Mati realmente se moviera de una ficha a la otra sin tener ningún problema. Le vamos a incorporar una ficha de recorrido vacía, que es para que el robot pueda caminar libremente, y después le vamos a agregar un objetivo para ver qué es lo que pasa cuando llega a ese objetivo. Vamos a colocar al robot en su ficha de recorrido. Acá sí es importante poder posicionarlo en los límites que marca el dibujo para que pueda llegar correctamente a las distintas fichas sin quedar a mitad de camino. Y vamos a programar este recorrido. Es bastante simple, tenemos que hacer un paso hacia adelante y vamos a hacer otro paso hacia adelante para llegar a la plaza. Ejecutamos la secuencia de programación. Una de las cosas que yo no sé si lo escuchan desde mi micrófono, ¿se escucha? Yo lo llegué a escuchar, pero yo ya sabía que iba a hacer ese ruido también, es verdad. Bueno, lo podemos repetir si no lo escucharon. Me quedé callada específicamente porque sabía que iba a hablar, pero bueno,
cuando llega a los distintos objetivos, nos va a dar información y realmente para el alumno la emoción que le da cuando el mismo robot le dice que llegó y es un aliento, y es como cuando nosotros en nuestras plataformas ponemos, a medida que van avanzando, por ejemplo en la plataforma de juegos, ponemos felicitaciones. Realmente esos estímulos ayudan mucho a que el alumno se sienta mucho más entusiasmado por seguir y por empezar a complejizar este recorrido. Así que para nosotros ese feedback era extremadamente importante y es muy lindo escuchar. Los chicos cuando escuchan al robot hablar se vuelven locos. Pero antes de volver a mostrarles el objetivo de Llegué, vamos a ver qué pasa cuando choca con un obstáculo, que es qué pasaría, bueno, en el peor de los casos, bueno, programamos erróneamente y qué pasa si yo choco con un obstáculo. Entonces vamos a cambiar, en vez de hacer 2 pasos para adelante, vamos a hacer un paso para adelante, vamos a girar, en este caso a la izquierda, y vamos a avanzar. No avanzar. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a avanzar, girar. Y esto es lo bueno, que puede poner el otro en la segunda secuencia. Exacto. Y no tiene que desarmar. Estamos haciendo descomposición por pasos. Estamos haciendo la descomposición de un recorrido en distintos pasos. Como no tengo que volver el robot al inicio, lo que hacemos es programar en otra de las secuencias de programación y ejecutamos simplemente el avanzar. No sé si lo escucharon, pero en el caso que no lo hayan escuchado, dijo, ups, choqué. Y esto realmente le da información al alumno sobre qué es lo que está sucediendo, más allá de la información visual de poder tener un obstáculo dibujado en el recorrido. Esto nos parecía información importante y sobre todo una herramienta más al docente que después puede o no querer utilizarla, pero una de las cosas que veíamos con Mati al momento de entrar al aula es cuántas cosas el docente quiere hacer, pero la herramienta no le da la posibilidad de hacerlo. Y nosotros dijimos, queremos que el docente tenga todas las herramientas a mano, a disposición, queremos que la tecnología esté a disposición del docente y del aprendizaje de los alumnos. Después, cada docente elegirá cómo lo implementa en su aula y cuál es la mejor estrategia en base a sus alumnos, pero no queríamos que no tuviesen la posibilidad de hacerlo, ya que técnicamente era una posibilidad. Y realmente yo, al menos de esta funcionalidad, es una de las que estoy más orgullosa porque para nosotros fue un diferencial y fue algo muy importante a la hora de trabajarlo. Pero bueno, vamos a volver a la parte de la presentación porque todavía nos quedan algunas cosas para poder visualizar. Que estuvimos hablando un poco al principio y yo lo mencioné dentro de lo que son las cosas que trae el equipamiento y hablábamos un poco de los componentes. ¿Y qué nos pasaba? Cuando nosotros empezamos a pensar nuestro robot, más allá de qué componentes podía tener incorporados propios el robot, como son los parlantes que se pueden programar y después sí, no, porque si no Mati me lo va a pedir al final, lo vamos a hacer hablar, le vamos a hacer que el robot nos hable, pero más allá de ese componente que viene incorporado en el robot, no queríamos perder la posibilidad de trabajar con componentes extra que los chicos tengan que colocar dentro del robot para poder trabajar un poquitito, aunque sea un poquitito de este mundo de la electrónica o de la robótica que vamos trabajando en niveles más avanzados, que es, bueno, empezar a conectar. Queremos conectar distintos componentes, poder empezar a entender la diferencia entre un sensor y un actuador a un nivel muy inicial, pero empezar, como mencionábamos con Cris, empezar a trabajar ese vocabulario. Para nosotros nos parece importante, si vamos a hablar de componentes, bueno, vamos a hablar de actuadores, vamos a hablar de sensores, no vamos a hablar de luz, vamos a hablar de LED. ¿Por qué? Porque son pequeñas cosas que van marcando la diferencia y que realmente después, a medida que vamos trabajando, se va notando mucho. Y una de las cosas que pensamos cuando creamos estos componentes es que tuviese un tipo de encastre magnético que nos permitiera
que sea el mismo alumno el que puede poner y sacar ese componente y no que sea el docente el que tenga que estar colocando en cada uno de los robots los componentes a utilizar porque tiene miedo, por ejemplo, que lo conecten de manera errónea. Entonces, nuevamente, para nosotros es poner el foco en los alumnos y poder darle esa autonomía necesaria, obviamente cuidando el equipamiento y cuidando ese recurso tan valioso para cualquier institución, pero nuevamente, brindando la herramienta y el dispositivo hacia los alumnos y no de manera contraria. Entonces, con este encastre magnético solo hay una forma de colocarlo y los alumnos no tienen forma de quemar ningún tipo de equipamiento, ni el robot, ni el componente. Entonces, de esa manera pueden colocar, poner y sacar el componente ellos mismos. Y también una de las cosas que hicimos es que tengas una referencia visual y sonora muy importante a la hora de colocar un componente, que es con una luz indicadora, y cada vez que el robot reconoce que se le colocó un componente, hace un sonido para indicar que tiene el componente colocado. Esto es mucho más divertido si lo vemos en vivo e en directo, así que vamos a pasar a ver nuevamente a nuestro robotito. Y acá tenemos... Algo que quiero agregar es, como Sí. decía Ana, el hecho de empezar a usar componentes con los chicos y que el componente sea realmente un componente electrónico que justamente lo puedan utilizar. Parte que tiene que ver con eso es el hecho de que el tablero y el robot sea transparente en la parte de abajo. Justamente es para poder ver todos los componentes, o sea, uno puede ver la placa, uno puede ver los motores, puede ver la batería y puede explicarle a los chicos cada una de esas partes del robot, que si no muchas veces parecen mágicas. Entonces esto de empezar a enseñar robótica tiene que ver con desmitificar cosas que suceden en el día a día, que por ahí los chicos interactúan con un montón de equipamiento y sin embargo no saben qué trae adentro. Bueno, la posibilidad de que la carcasa sea transparente o la posibilidad de manipular estos componentes para que los puedan conectar ellos mismos tiene que ver con esta idea de acercar a los chicos a la tecnología también. Sí, inclusive en la parte de los componentes, Ana, si querés acercarte el componente un poco más a la cámara, donde se vea es una placa electrónica donde nosotros podemos ver específicamente lo que es la soldadura, podemos ver del otro lado el motor, y realmente queríamos que tuviese un poco ese juego donde no es todo tan líneas rectas y todo escondido, sino que el alumno empieza a conocer un poquito cómo es una placa electrónica de un componente. Entonces fue parte de esa decisión. Pero y bueno, vamos a mostrar cómo se conectaba. Así que en la parte posterior del robot tenemos el encastre magnético para poder conectarlo y simplemente cuando lo acercamos, el encastre magnético nos va a llevar el componente hacia la ficha y no sé si lo lograron escuchar, pero hace un ruidito para indicar que ese componente ya fue conectado correctamente. Una vez que está conectado, ya nosotros directamente lo vamos a poder programar. Sí, o Y pueden para poder programar... intentar ponerlo al revés, que bueno, vamos a creer que no es que está haciendo una Sí, en trampa realidad con el podría ser... brazo, pero realmente te repele el magnetismo, te repele la posibilidad de ponerlo y no te deja. O sea, no hay forma de ponerlo mal. Y apenas lo sueltan, automáticamente se ajusta al lugar donde tiene que ir. Sí, en esa parte para nosotros será sumamente importante porque eh, hace que el propio alumno cuando quiere colocar el componente ya se da cuenta que está colocado de forma al revés. Entonces no lo va a poder colocar de esa manera y no necesita que venga el docente para poder acompañarlo o ayudarlo a colocar ese equipamiento. Pero bueno, lo vamos a ver en funcionamiento. Y ahora como ya tenemos eh, el motorcito, vamos a hacer un recorrido que sea, por ejemplo, avanzar. Un recorrido vacío sería para poder avanzar. Vamos a poner la ficha de instrucción que nos indica, que le indica al alumno en qué parte del recorrido yo quiero que programe la instrucción para poder prender el motor y después
seguimos avanzando y tenemos un objetivo, en este caso una llegada. Colocamos al robot en nuestra posición y ahora lo que vamos a hacer es, si miramos la programación, fíjense que ya no necesitamos girar, entonces vamos a sacar esa ficha de girar y una de las cosas que sucede, creo que se puede diferenciar los colores ahí, es que la segunda ficha de avanzar, la que quedó separada, se enciende la luz de color rojo y esto es porque no está unida a nuestro programa principal, entonces haría que esa instrucción no se ejecute. Para nosotros esa información era importante poder marcársela al alumno de alguna manera para que sepa que ese programa no está unido, esa instrucción no está unida, y que en el caso que ejecutara esta programación, lo único que haría es ejecutar las fichas que están de color azul. Vamos a unir nuestra instrucción al programa principal. Ahora sí, una vez que avanzamos 2 pasos, prendemos el motor y nos quedaría avanzar un paso más para llegar a la meta. Vamos a probar. Una de las cosas que iba a mencionar en el recorrido anterior, que me quedé callada para que escucharan al robot hablar, es que a medida que va ejecutando las instrucciones, en el tablero se está viendo el parpadeo de la instrucción que se está ejecutando. Y el robot, a medida que se mueve, nos da la posibilidad o nos da el tiempo de que el alumno pueda reconocer qué instrucción se está ejecutando en ese preciso momento y qué es lo que está haciendo el robot. Entonces, esa información para nosotros también es importante de darle ese feedback al alumno para, bueno, si hay una instrucción que tal vez se fue para otro lado, que él pueda estar viendo en ese preciso momento qué ejecución es la que está ejecutando, y es una de las tareas que los programadores y todos los que trabajamos en programación hacemos, que es debuguear. Bueno, vamos a probar paso por paso dónde está el problema y esa información también la brindamos desde el tablero. Vamos a probar, por ejemplo, qué pasa si sacamos el componente del robot, pero estamos programando para que justamente el componente se ejecute. Volvemos al robot al inicio y vamos a ver qué es lo que sucede si yo le digo que prenda el robot, que prenda el motor, perdón, pero el motor no está en el robot. Podemos ver primero que la ejecución del programa se hace continua en el momento que pasó por la ficha de prender el motor y justamente quiso prender el motor pero no lo tenía conectado, el robot se prenden las luces de color rojo, que ejecuta un sonido de error y sobre todo, y esto es lo que quería mostrar, en el tablero esa fichita se coloca de color rojo para poder indicarme, bueno, ahí hay un problema, ahí hay algo que no sucedió como debía suceder. Entonces le da también información al alumno, no le dice exactamente qué es lo que pasó para no resolverle absolutamente toda la programación, pero sí le da indicio de decir, bueno, acá hay algo que no está sucediendo como debería. Entonces, esas pequeñas cosas fueron todos comportamientos que realmente pensamos con todo el equipo al momento de pensar, bueno, si yo fuese ese alumno, si yo fuese ese docente, ¿qué cosas me facilitarían a mí la tarea para poder estar trabajando con los alumnos cuando tal vez tenemos chicos por todos lados y están todos programando en distintas actividades y que cada uno pueda ir avanzando a su propio ritmo sin necesidad de estar esperando tal vez al resto de los compañeros que tal vez todavía están tratando de resolver otro desafío? Bueno, que darle toda la información posible a ese alumno para que pueda encontrar ese error, que a mí no me gusta llamarlos error, pero bueno, encontrar dónde hay un problema o dónde hay algo que yo programé pensando que iba a ser
una cosa y terminó haciendo otra, y esa información, al dársela al alumno, le damos herramientas para que lo pueda resolver de manera autónoma. Ahora, junto con todas las instrucciones y todos los comportamientos y todos los desarrollos que hicimos para este equipamiento, una de las cosas que nosotros no íbamos a dejar afuera y que creo que termina de darle sentido a todo este equipamiento es, bueno, una cosa es nuestros propios docentes o los docentes que nosotros tenemos acceso para poder capacitarlos y darles nuestra mirada de cómo ejecutar o cómo llevar esto al aula, pero ¿qué hacemos con todo el resto de los docentes que tal vez nosotros no tenemos acceso para poder darles o brindarles un acompañamiento? Y para nosotros esa parte es fundamental porque el equipamiento puede estar súper pensado, pero lo mencionaba Cris al inicio y para mí es una de las claves a la hora de implementar una propuesta de tecnología y de robótica dentro de una escuela en todos los niveles, que es la capacitación y el acompañamiento de ese docente. Entonces, junto con el equipamiento físico, lo que desarrollamos es un manual de actividades que, si bien viene y lo pensamos muchísimo dentro de lo que es el cómo íbamos a mostrar eso, y nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo es esa aula a la que vamos a implementar este equipamiento? Y ahí pensamos en que la mayoría de las aulas de inicial no tenía mucho sentido tenerlo en formato libro porque esos chicos todavía no saben leer, entonces tal vez es más una maestra que les lee un cuento a todos los chicos de manera grupal. Entonces empezamos a pensar, bueno, y tal vez el formato no es un formato de libro, tal vez es un formato de presentación. Entonces cambiamos, y digo cambiamos nuestra lógica porque todos nuestros equipamientos vienen con un libro de actividades pensado en este formato libro que acompañe y que ayuda al docente a poder tener una propuesta, una bajada, una opción de cómo implementar ese equipamiento. Y acá nosotros empezamos a pensar y decir, bueno, tal vez tiene que ser un formato de presentación. ¿Por qué? Porque como tiene un cuento y bien ilustrado, tal vez la maestra lo puede proyectar y mientras lo proyecta les va contando a los alumnos, les va relatando ese cuento a los alumnos y va mostrando todas las actividades que se presentan en ese manual de actividades de manera interactiva en esa pantalla, en ese proyector, en ese televisor o de alguna manera poder mostrárselos a los alumnos. Y cuando empezamos a diseñar este libro de actividades, empezamos a pensar sobre todo en que sean actividades conceptualizadas, y es un poco lo que mencionaba Cris, y es una línea que nosotros trabajamos ya de manera casi natural, que es, nosotros queremos que los chicos aprendan tal vez una instrucción de programación, queremos que los chicos aprendan, no sé, concepto de sensores, condicionales, variables, cualquier cosa, pero no queremos que lo aprendan solamente porque nosotros decimos que lo tienen que saber. Queremos que lo aprendan de manera natural y de manera casi como secundaria. Entonces, para nosotros es más enriquecedor para un alumno que aprenda, por ejemplo, instrucciones de movimiento si tiene un contexto y tiene un porqué va a hacer instrucciones de movimiento, no es solamente porque quiero que aprendan a mover el robot. Entonces, todas las actividades trabajan en base a un personaje, ese personaje le van pasando distintas cosas. Al trabajar con un nivel inicial, también trabajamos mucho con lo que es el cuento, entonces este cuento va desarrollando distintas situaciones problemáticas que se le presentan a este personaje, y en ese desarrollo se van presentando las distintas soluciones que son las que se trabajan con los alumnos. Cada una de las actividades trabaja una progresión técnica de contenidos que para nosotros nos parecía fundamental, arrancar desde algo muy simple hasta empezar a incorporar todo lo que es los componentes, las secuencias de programación, las nociones de optimización y todo lo que son las instrucciones de control. Todo eso va avanzando de a poco en función a una progresión que nosotros
nos parecía sumamente importante. También incorporamos, como lo mencionamos al principio, una sección de pensamiento computacional donde no se trabaja directamente con el robot, pero se trabajan nociones sobre esa programación que nos parecen sumamente importantes empezar a desarrollar, tal vez no con el equipamiento, sino a través de distintas actividades en papel o en la pantalla. Y un punto importante que también nosotros siempre desarrollamos dentro de nuestras actividades es la articulación con contenido curricular para que, si lo estamos trabajando dentro de lo que es la escuela y lo estamos trabajando con los maestros de grado, se pueda armar un proyecto que realmente tenga un sentido con el contenido curricular que se está trabajando. Y para poder hacer un cierre como se merece, acá tenemos programando a Ana, porque yo les prometí que le íbamos a hacer hablar a Codit, así que yo ya hablé un montón, yo sé que están todos cansados de escucharme de hablar, así que me voy a callar yo y voy a dejar que Esther haga su trabajo. Bueno, como habíamos mencionado justamente con Mati, tenemos la instrucción de hablar, que es parte de las acciones, y esos son los sonidos que todo el mundo nos pidió y que sabemos que va a ser una de las funcionalidades más esperadas de esta plataforma para hackear al KitCodit, que es poder grabar nuestros propios sonidos y poder ponerle otros sonidos a esa instrucción cuando pasa por esa ficha que diga alguna otra cosa. Esto me parece, ya me lo imagino y me parece alucinante para crear relatos, para trabajar toda la secuencia de historias, o sea que está genial. Más allá de músicas, ¿no? Exacto, tenemos en realidad dentro de lo que son las fichas de programación, tenemos la instrucción de hablar, donde reproduce una frase, y la instrucción de música, donde reproduce una pequeña canción dentro de lo que es la instrucción. Bueno, quisimos hacer un resumen de lo que fue este kit. Realmente, ahí creo que volviste, Mati, no sé si querés. Ahí estás. Sí, cosas que pasan con la tecnología. Se cayó por un momento, pero justo además para el final era. Pero bueno, no sé si ya pudiste agradecerle a Cris por estar, por acompañarnos. Cris, te súper agradecemos. Es muy importante todo lo que estás haciendo. Es muy importante que te animes a participar de espacios como este para compartir todo eso que sabes y que la experiencia te ha dado. Te agradecemos mucho por eso. Gracias, Ana, también por contar de manera tan apasionada lo que fue el desarrollo de este producto. Y obviamente que tendría que agradecer una lista muy larga. Creo que cuando uno emprende un desafío de generar un robot así en Argentina, Daniel nos felicitaba en el chat por todo lo que estuvimos haciendo. No saben la cantidad de gente que trabaja atrás de este producto. O sea, pasaron muchos diseñadores, muchos ingenieros electrónicos, mucha gente que a veces uno se olvida, pero gente de diseño, de marketing, de operaciones, gente en la producción. O sea, hay mucha gente que estuvo atrás de este proyecto, que hoy nosotros con Ana tengamos la posibilidad de contar un poquito, de sentirnos parte, pero parte de una gran familia que es Educabot, que da la posibilidad acá en Argentina de las locuras que tenemos un montón, poder llevarlas a cabo y que eso desemboque en un producto. Así que estamos muy, muy contentos de poder compartirlo después de tanto tiempo, de tanto trabajo y de tantas personas que pasaron por el proyecto. Así que lo último... Mira, Mati, yo lo que te digo que me parece grandioso, grandioso ese lugar de empatía, y sé que lo hacen porque son docentes, y esa posibilidad de poder
soñar con que los chicos realicen todos estos procesos y estos recorridos. Y aparte la oportunidad esta que están brindando de que se puede modificar o como esto de los centímetros o de agregarle cosas, es alucinante, que la verdad que es algo que si no lo pudiéramos tener desde Argentina sería imposible poderlo capitalizar. Así que bueno, felicitaciones por esto, que como dijo Ana, seguro va a seguir creciendo y eso es la riqueza de poder trabajar con esto, ¿no? Que no solo implica la mejora de la práctica docente, sino de todas esas herramientas y recursos que hacen a esta mejora de la práctica. Así que, bueno, felicitaciones y segurísimo estaremos ahí apoyando todo esto y utilizándolo. Bueno, muchas gracias, Cris. Y bueno, lo último para decirles que gracias a todo el público que nos acompañaron. Sé que en la encuesta hubo mayor gente el porcentaje daba más alto en la encuesta del nivel inicial, después del primario, después secundario y terciario, fue en ese orden. Ahí tengo en pantalla, casi el 50% de la gente era del nivel inicial y después se repartía entre primario y secundario y terciario. Y decirles que, bueno, próximamente vamos a tener otro webinar de Cultura Maker, los vamos a estar invitando también para que participen, vamos a contar bastante de las experiencias que hacemos en nuestros espacios Maker, muy diversos, por cierto, y bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado y será hasta la próxima y sobre todo dentro de muy poco tiempo empezar a hacer estos eventos también presenciales en nuestras nuevas oficinas, así que ya los vamos a estar invitando con esas novedades también.